con menos. A ver, ¿cómo son los puntos? Es F igual a... F de menos 1, ¿no? Ajá, de menos 1 igual a 6. Ajá. Y F de menos 1, coma, F igual a... ¿F de menos 1? Sí. Entonces ya está mal. Sí, por eso digo que se me hace que es error de dedo porque es un... Entonces ese es un error ya del libro. A ver, dígamelo bien. F de menos 1 igual a F. ¿De 0? Ajá. Igual a F de 2. Igual a 0. Sí, aquí ya hay un error del libro. A mí no me salía porque yo soy porque... Exacto. Sí, ¿por qué hay un error del libro? Porque esto no sería una función. ¿Y por qué no sería una función? Porque al mismo valor de X le estamos asignando dos valores de ¿qué? De Y. Eso no sería una función. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí se entiende? Acuérdense que la definición de función, ¿cuál es? Que a cada elemento de X le corresponde uno y solamente uno de Y. O bien, a cada elemento del dominio le corresponde uno y solamente uno del rango. Sí se puede al revés, que a uno o más elementos del rango le correspondan uno del dominio. Entonces, si se fijan, aquí a el mismo valor de X le estamos asignando dos valores diferentes de Y. Eso ya no cumple la condición de función. ¿Sí están de acuerdo? Porque incluso si lo grafican, fíjense, si grafican los puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Con menos 1 es 6, este punto. Aquí es con menos 1, 0. Con 0, 0. Con 2, 0. Y si se fijan que ya no cumplió el criterio de la línea vertical. ¿Por qué? Porque aquí, pues ya son dos puntos con el mismo valor de X. ¿Sí o no? Entonces sí tiene ahí un error en libro. De hecho, yo creo que en vez de ser menos 1, debe de ser igualito que el otro. Sí. Ese es un detalle que tiene. Digo, es 9. ¿Ya checaste la respuesta? ¿Es impar? Sí. La respuesta que tenemos nosotros está ahí. O sea, está ahí. Entonces ahí sí, tiene un error mimeográfico, ¿no? El libro. Muy bien. Bueno, pues es bueno. Es que solamente haciendo los ejercicios es como aprende uno, ¿sí o no? Por eso es muy importante que hagan los ejercicios. O sea, tienen que ponerse a trabajar, tienen que juntarse ustedes mismos. A mí no me gusta dejar tareas. O sea, decir, pues háganse los ejercicios de todo el capítulo. ¿Por qué? Porque no los voy a revisar. La verdad no los voy a revisar. Y además, aparte que no voy a revisar, se los piratean, hombre. Si yo los he visto ahí en la capa o en las islitas, andan ahí así. Entonces, pues no. Ustedes tienen que estudiar, o sea, ya saben que tienen que estudiar. Lo que sí se puede hacer, y de hecho lo estuve haciendo el semestre pasado, es que por cada asesoría, por cada 5 asesorías, dar calificaciones. Pero pues no van asesorías. Bueno, es que no se les complica, ¿no? Pero pues no me dicen de las en línea. Ahí está el WhatsApp para que me digan, tengo duda, ¿pudieras compartir un link de Meet para preguntar? Por ahí. ¿Sí o no? Están como los chavos de vectorial y de... Al final todo lo voy a repetir. Estoy en primeras, tengo 2 chances. Con el Pablo está bien fácil, yo la voy a llevar mejor con Martín. A mí me gusta que esté duro. Está bien fácil con él. ¿Verdad? ¿Ya se vieron?
Ya la están pensando así como, oye, esto pues sí, ¿verdad? Pues mejor para el otro. Ok, vamos a continuar entonces. Nos quedamos en aquí. Muy bien. Bueno, pues miren, vamos a ver esta función de Heaviside, que es muy interesante. Se utiliza mucho en ingeniería eléctrica, mecánica, electrónica, pero sin lugar a dudas también ustedes la pueden aplicar. ¿Sí? Fíjense, la función de Heaviside, H, está definida por H de t igual a 0 si t es menor que 0, o sea, si es negativo. Y 1 si t es mayor o igual que 0. Es usada en el estudio de circuitos eléctricos para representar suministros ¿cómo se dice? Suministros súbitos. Suben es súbitos, ¿no? A ver, búsquenle ahí por favor si alguien tiene su diccionario inglés. Sudden es viene siendo así como, ¿qué les había dicho? Súbito, sí es súbito, ¿no? ¿Qué dice? Repentino, súbito, ¿sí? ¿Sale? Entonces, dice, para representar suministros súbitos o... ¿Qué dijiste, ingeniera? Repentinos de corriente eléctrica o voltaje cuando un switch es instantáneamente encendido. Representar la gráfica de la función Heaviside, representar la gráfica del voltaje en un circuito si el switch se enciende en 0 segundos y 120 volts son aplicados instantáneamente al circuito. Escribe la fórmula para B de t en términos de H de t. Luego representa la gráfica del voltaje en un circuito si el switch se enciende a los 5 segundos y 240 volts son aplicados instantáneamente al circuito. Escribe una fórmula para B de t en términos de H de t. Nota. Nota que el comienzo en t igual a 5 corresponde a una traslación. Exactamente. ¿Sí? Bueno. Entonces, fíjense. ¿Por qué esta función es muy importante? La función de Heaviside. A veces también se le conoce como función escalón-unitaria. ¿Quién viene de algún CBETIS o de algún... ¿Vienes del CBETIS? ¿De cuál? De 118. ¿De qué área vienes? Bueno, saqué la carrera de programación. Programación, sí viene electricidad, ¿no? No como tal porque pues, hay carreras así especializadas ahí. Está La de mecatrónica. Mecatrónica, ¿no? Ajá. Incluso mecánica industrial. Ok. Que son los que también pues, llevan eso sobre todo. Entonces sí te dieron clase, ¿ibas en la mañana o en la tarde? En la mañana. En la mañana. ¿Te dieron clase en las parties? Esta que llevo para la regla, sí, me dio casi toda la prueba, nada más un semestre no me dio eso. Sí, sí las conozco porque llegamos a irles a dar servicio a los laboratorios de mecatrónica y ahí la conocí a ella y a Patricia Olvera. Muy buena gente, muy a todo dar, las maestras. Muy buena onda. Muy bien. Entonces, miren, ahí están la función de Heaviside, así es. Entonces, si hacemos la gráfica, es una gráfica un poquito chistosa. ¿Sí? Porque nos dice, va de 0, lo voy a poner con rojo,
vale 0 si t es menor que 0. Pero fíjense que el 0 no lo coge. Entonces aquí punto blanco. Y luego nos dice vale 1 si t es mayor o igual que 0. ¿Sí? Llega hasta 1. O sea, vale 0 y ya en 0, ¡pum! Por eso se llama, por eso es que es sube. O sea, ¿qué habíamos dicho que? Súbito o repentino. Repentinamente o súbitamente sube hasta 1. ¿Sí se fijan? ¿Sí o no? ¿Sí? Y esta función es importantísima porque viene siendo la función de un apagador, es lo que nos dice precisamente el problema. Cuando ustedes, por ejemplo, encienden la luz, aparece inmediatamente, ¿sí o no? ¿Sí? Súbitamente. ¿Verdad? Lo mismo cuando la apagan, ¡pum! Súbitamente. ¿Sí están de acuerdo? Por eso es que se aplica mucho en eléctrica y en electrónica, porque hace las funciones de un apagador, pero de forma matemática. Bien, entonces, ahí está el inciso A, esta es la representación de la función de Heaviside. Luego dice, representar la gráfica del voltaje VDT en un circuito si el switch se enciende en 0 segundos y súbitamente se aplican 120 volts de manera instantánea al circuito. Escribe la fórmula de voltaje en términos de HDT. Entonces, miren, aquí para este, vamos a hacer la gráfica. Nos dice, a ver, está muy jodido esto. Dice, cuando enciendes el switch en 0 e inmediatamente aparecen 120 volts. Entonces, ¿qué significa? Significa que está apagado. Antes de 0 está apagado el switch. Como está apagado, ¿qué voltaje tengo? Perdón, aquí no va a ser HDT, ahora va a ser VDT. El voltaje va a ser función del tiempo. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí o no? El voltaje va a ser función del tiempo. Entonces, antes de 0 no hay voltaje. 0. ¿Verdad? 0. Pero enciendo el switch, el apagador, ¿y qué va a aparecer? 120 volts. Va a subir hasta 120. ¿Sí? Obviamente aquí no lo coge, pero aquí sí. ¿Sí se han fijado que hay unos aparatitos que se llaman osciloscopios? ¿No los conocen? ¿No conocen los osciloscopios? Son unos aparatitos que miden voltaje, pero hace la gráfica. Entonces, si yo, por ejemplo, le pongo un osciloscopio, claro, hay que tener cuidado, no lo puedo poner directamente porque se quema la punta. ¿Sí? Hay que ponerle por ahí algo para que una resistencia o algo para que no se vaya a dañar, porque se los digo por experiencia. Yo llegué cuando estaba estudiando algunas puntas y sí, hay que tener cuidado. Pero si ponemos ahí una resistencia y todo eso, acuérdense que lo que tenemos aquí en los contactos es un voltaje alterno. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Entre 0 y 127 volts. Creo que sí son 127. Pico, pico. O sea, el máximo 127, el mínimo menos 127. Y va haciendo eso. 1 a 1. ¿Sí? 1 a 1. ¿Sí? Son 60 Hz, o sea, 60 por segundo. 60 ciclos por segundo. Así es como funciona la electricidad aquí en México. La casera. Porque si ya nos vamos a las líneas esas, ahí sí ya son kilovolts, ¿no? O ya las líneas grandotas, megavolts. Entonces ahí sí ya es otro rollo. Bien, entonces aparece bien bonita la señal. ¿Ok? Pero aquí es corriente directa, porque es constante. Entonces esa va a aparecer así. La señal así, sin cambiar, porque es corriente directa. Sí saben que hay corriente directa y corriente alterna, ¿no? La corriente alterna es la de los contactos.
la que utilizamos para encender la lavadora, el refrigerador, la televisión, ¿sí? Con la que conectamos la laptop, el cargador, pero nada más que sucedió una cosa también. Las televisiones, las computadoras, los cargadores, debe ser corriente directa. Entonces, ¿cómo es eso? Si se supone que le estoy vendiendo corriente alterna, lo que pasa es que el cargador es un dispositivo, es un sistema que es una fuente de corriente directa. ¿Sí? O sea, lo que hace es, mediante una serie de etapas, ¿sí? Rectificar la señal alterna, rectificarla, luego sujetarla, luego filtrarla, para que ya al final salga así bonito. ¿Sí? Es lo que viene siendo, por ejemplo, cosas como las que están aquí adentro. Ya ven que este es el cargador de mi laptop. Este saca 20 volts, ¿sí? 20 volts directos. No puede ser alterno, porque si fuera alterno, ¿sí? No funcionaría. Tiene que ser corriente alterna, pero eso lo logramos gracias a cositas como esta. Aquí adentro está, pues, en cierto modo lo que les dije, un transformadorcito, etapas de rectificación, de filtrado, pero estas son fuentes un poquito más avanzadas. Son fuentes conmutadas para que salga exactamente así la señal. ¿Sí? Y salgan 20 amperes. No, ¿cuánto? Creo que no 20 amperes. No. Creo que es 1 ampere o 2 amperes. Creo que son 2 amperes. ¿Sí? Pero aquí estamos hablando de voltaje. Entonces ahí está el voltaje 120. Entonces, ¿cómo lo ponemos el voltaje? Bueno, pues el voltaje es función del tiempo. ¿Sí están de acuerdo? Aquí lo estamos viendo, ¿sí o no? Es función del tiempo. Pero es constante. ¿Se acuerdan que hay funciones constantes, verdad? ¿Sí o no? Las gráficas son líneas rectas horizontales. Incluso podemos decir que las funciones constantes son funciones polinomiales de grado cero. Eso ya lo habíamos comentado. ¿Sí o no? Bien. Pero lo que me está pidiendo el inciso B es que represente B de t en términos de h de t. Aquí está en términos de quién, pues pudiéramos decir que está en términos o en función del tiempo, pero a mí me lo pide en función de h de t. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Ven? Entonces, ¿cómo sería esto? Pues sería así. ¿Sí están de acuerdo que ya está poniendo en función de h de t? ¿Sí? ¿Y por qué es así? Porque fíjense, esta vale esta. Es esta. ¿Sí están de acuerdo? Esa es la definición. Entonces, ¿cómo sería 120 h de t? 120 h de t va a ser 120 si t es mayor o igual que 0 y 0 si t es menor que 0. ¿Sí están de acuerdo, verdad? ¿Por qué? Porque ya dijimos que esta función, que es la de Heaviside, es un apagador. Va a apagar o a encender lo que está multiplicando. Va a encender 120 volts, ¿en dónde? En 0. De 0 en adelante. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Y antes lo apaga. Entonces, si se fijan, la función de Heaviside es una función de apagador. Es como un apagador matemático. Habilita o inhabilita funciones de acuerdo a qué? Al valor de t. ¿Sí están de acuerdo o no? Bien. Ahora viene el inciso C. Nos dice que representemos el voltaje en un circuito si ¿cómo se llama? El apagador se enciende en 5 segundos y de esa manera van a aparecer 240 volts. Entonces fíjense cómo va a ser ahora el asunto. Voy a tener que borrar esta.
¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice que en 5 segundos, o sea, ya no en 0, sino en 5 segundos, aquí el tiempo está en segundos. Acá no es h de t, acá es b de t, y está en bolos. ¿Sale? ¿Sí? No le voy a poner segundos, ya lo puse. 5. Entonces, ¿qué sucede? Este problema me está diciendo que antes de 5 segundos, ¿qué tengo? Nada. Nada. ¿Sí están de acuerdo? Pero en 5 segundos enciendo el apagador y el interruptor. ¿Y qué va a pasar? Voy a alimentar o van a aparecer 240 volts. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí? Aquí son 240 volts. Bueno, ya sabemos que son volts. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Si se fijan, aquí hay un ¿qué? Ya lo vimos. Esto es una ¿qué? Ya lo vimos. ¿Es un qué? ¿Qué nos hace señorita? ¿Por qué se triste? ¿No? ¿Es un qué, ingeniero? Una traslación horizontal a la derecha, ¿sí o no? Es una traslación horizontal a la derecha, ¿están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Cuántas unidades le estoy trasladando a la derecha? 5. Entonces, fíjense bien, a ver, ahí va. El voltaje, si no hubiera traslación, sería así. 240 H de T. H de T. Ojo, fíjense bien. Es muy diferente B de T igual a 240 que B de T igual a 240 H de T. ¿Sí se entiende que es muy diferente? Sí. ¿Por qué? Porque esta siempre son 240. ¿Sí o no? Es una función constante. ¿Sí están de acuerdo? 240 siempre. Pero esta, ¿qué pasa? Son 240 hasta t igual a 0. En adelante. De t igual a 0 en adelante. ¿Sí están de acuerdo? No oigo. O sea que esta es esta, pero esta es esta. ¿Sí se ve la diferencia o no? Sí, porque es cuando enciendo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, ¿cómo va a ser la función para esta? Muy sencillo. A ver, B, estoy desplazando 5 unidades a la derecha. Acuérdense que le restamos, ¿verdad? Ahora mi variable este no es X. ¿Sí se acuerdan que cuando desplazamos a la derecha le restamos, ¿verdad? Tantas unidades. Entonces esto va a ser ¿quién? Va a ser, ¿qué cosa? 240 HT menos 5. Ahí así va a ser. ¿Por qué? Porque estoy desplazando la función de Heaviside 5 unidades a la derecha. Se va a encender después de 5 segundos. ¿Sí? No hay. Enciéndele, por favor, ingeniero, ¿no? Gracias. Miren, vamos a hacer la gráfica. Voy a graficar 240. ¿Sí? Vamos a hacerlo de menos 10 a 10. Voy a graficar 240, pero a partir de 0. Entonces, si voy a graficar 240 a partir de 0, tengo que multiplicar 240 por la función de Heaviside. ¿Sí?
La función de Heaviside creo que aquí el software es, a ver, creo que es así. Heaviside, no, a ver, es la Unit-Step. Creo que es Unit-Step. ¿Se acuerdan que les había dicho que también algunos autores le llaman escalón unitario? ¿Sí o no? Escalón unitario. Ahí está. Unit-Step. ¿Sí? Step es paso. ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, a ver, Unit-Step. Creo que aquí se le pone 0. A ver, vamos a ver. Así. Vamos a ver qué onda con esto. Vean. Voy a hacer más así para que se vean las grafiquitas. Vamos a ver. Miren, aquí está trazando la función del 240. ¿Sí están de acuerdo que esa siempre va a valer 240, verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Pero la otra, creo que aquí, creo que aquí le debemos de poner T. Si no le puse T. Fíjense, yo lo estoy haciendo con X, pero vamos a respetar la variable que esté, ¿vale? Oigo. Bueno, ahí les va. Bien. Bien. Aquí está. Me faltó la T. Me faltó la T. 240 es una función constante. Es una línea recta siempre. ¿Sí o no? Ahí está. ¿Ok? Pero si multiplico 240 por la escalón unitario o función de Heaviside, ¿qué significa? Que a partir de 0 va a existir. Antes no, está pagada. Va a hacer que 240 aparezca en 0, de 0 en adelante. Va a habilitar 240 de 0 en adelante. La va a encender. Miren, aquí está la gráfica. ¿Ya se fijaron? Antes tengo 0, pero a partir de 0 ya tengo los 240. ¿Quedó claro? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Señorita. Sí. ¿Mande? Ahora, ¿qué pasa si yo voy a encender la función 5 segundos después? Tengo que transformar 5 unidades o mover 5 unidades a la derecha. Y ya dijimos que eso, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Ajá, pero a la escalón unitario T le resto 5. ¿Sí se acuerdan qué es eso, no? ¿Sí o no? Miren, aquí está. No oigo. No oigo. Miren, este es 240. Este es 240 con escalón unitario y este es 240 con el escalón unitario desplazado 5 unidades después. ¿Sí están de acuerdo o no? Pues estoy encendiendo los 240 5 segundos después, físicamente, ¿no? Si esto fuera físicamente. Entonces, es lo que les digo, la función de escalón lo que hace es habilitar o inhabilitar funciones. En este caso estamos habilitando. ¿Cómo vamos a inhabilitar? Bueno, pues creo que eso viene más adelante. Sí. Bueno, ahí está el ejercicio 57. Luego dice el ejercicio 58. La función de Heaviside definida en el ejercicio 59 puede también ser usada para definir la función rampa. ¿Sí? La función rampa, la cual representa un gradual incremento en el voltaje o la corriente en un circuito. Representar la gráfica de la función rampa, inciso A. Inciso B. Representar la gráfica del voltaje en un circuito si el switch es encendido en 0 segundos y gradualmente se incrementa a 120 volts en un intervalo de 60 segundos. Escribe una fórmula para V de t en términos de h de t para t menor o igual a 60.
Es el inciso B. Y el inciso C dice, representa la gráfica del voltaje en un circuito si el switch se enciende en 7 segundos y el voltaje gradualmente se incrementa a 100 volts en un periodo de 25 segundos. Nada más estoy viendo a ver si hay aquí algo que inhabilite, pero creo que no hay cosas que inhabiliten. Pero bueno, pues vamos a intentar hacerlo, ¿no? Dice, a ver, ¿qué están pensando acerca de algún uso que le puedan dar a la función escalón en su carrera? Pues que la producción, por ejemplo, se realice de forma inmediata, ¿no? Puede ser una manera mejor, ¿no? Vean, ahorita vamos a ver la función rampa. La función rampa es gradual. Es gradual. Entonces también pueden darle aplicaciones en su carrera. Fíjense, dice, la función rampa se define como C de t h de t. ¿Sí? Entonces el inciso A nos dice, representa la gráfica de la función rampa. Bueno, vamos a hacer. Voy a tapar con esto para que se vea, no, para que se vea un poquito nada más así, ¿no? ¿Sí? Oigo. Muy bien. A ver, si yo quito la función escalón unitario o delta de Heaviside, ¿qué me queda? Me queda nada más esto. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Bien. ¿Esto qué viene siendo? Esto viene siendo una línea recta. Si se fijan que es una línea recta, ¿verdad? Mx más b. Nada más que en este caso, ¿qué cosa? B vale 0, o sea, pasa por el origen. ¿Sí están de acuerdo? Y a la pendiente le estamos llamando C, pero es una línea recta. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí? Por eso se le llama función rampa, porque es como una especie de rampita. ¿Sí están de acuerdo? Una rampa es eso. Si hacemos la gráfica, fíjense bien. Si yo hago la gráfica de la función rampa, la podemos hacer de dos formas diferentes. Una, de forma matemática. ¿Cómo es de forma matemática? Pues es así. C de t, si t es mayor o igual que 0, y 0 si t es menor que 0. Porque acuérdense que lo que hace la función rampa es apagar o encender la que se está multiplicando por ella. Entonces quiere decir que antes de 0 está apagada, ¿sí o no? Pero la enciende o la habilita en 0. Entonces a partir de 0 en adelante ya vamos a tener, ¿qué cosa? Esta función lineal, esa línea recta. ¿Sí queda claro? Entonces si yo hago la gráfica, ¿cómo va a ser? Bueno, pues antes de 0 hay nada, 0. Pero a partir de 0, ¿qué voy a tener? Una línea recta con una pendiente que C, no sé cuánto vale. ¿Sí? Recuerden que dependiendo del valor de C, va a estar más parada o más inclinada. Lo que sí es que C seguramente va a ser positivo, porque de otro modo no tiene mucha lógica que sea rampa hacia abajo, sino rampa hacia arriba. Entonces, ¿fíjense que es como una rampa? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Ese es el inciso A. El inciso B, ¿qué pedía? Pedía
Representa la gráfica del voltaje en un circuito si se enciende en 0 y el voltaje se incrementa a 120 en un intervalo de 60 segundos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería? A ver, vamos a dibujar el plano. Aquí tenemos tiempo en segundos y aquí tenemos voltaje en función del tiempo y obviamente son volts. ¿Sí? Son volts. Entonces, ¿qué nos dice el ejercicio? Que antes de 0, pues está apagado. Tengo 0 volts. ¿Sí están de acuerdo? Pero en 0 enciendo el switch y gradualmente se va a incrementar el voltaje hasta 120 volts en un intervalo de tiempo de 60 segundos. Entonces aquí tengo 10, 20, 30, 40, 50, 60, 60, 70, 80, etc. Voy de 10 en 10. Sí, voy de 10 en 10. Y aquí el voltaje, pues 20 volts, 40 volts, 60, 80, 100, 120, 140. Ahí voy de 20 en 20. ¿Sí? ¿Sí o no? Etcétera. Aquí voy de 10 en 10. 20, 30, etcétera. Bien. Entonces nos dice que en 60 llego a 120. Entonces vean, el voltaje se va incrementando gradualmente hasta llegar a 120. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Qué va a pasar después de 60? ¿Qué va a pasar después de 60? Bueno, pues no nos dice nada el ejercicio. No nos dice nada el ejercicio. Después de 60 segundos, ¿qué va a pasar? ¿Por qué? Porque lo único que nos está diciendo es que se llega a 120 en 60 segundos. En 60 segundos llega a 120. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Y luego nos dice el ejercicio. Escribe una fórmula para el tiempo menor de 60, pero ya no nos dice después de 60 qué pasa. Aquí, ¿qué pensarían ustedes que sucedería después de 60 segundos? ¿Qué pasa? Pues puede pasar lo que ustedes gusten, pueden decir, no, pues que hasta ahí llegue. ¿Están de acuerdo? Llega hasta 120. Entonces, si llega hasta 120, tendríamos una cosa como esta. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? O habrá quien diga, no. Va a seguir aumentando. Bueno, sería otra posibilidad. ¿Sí están de acuerdo? O habrá quien diga, no. Llegando a 120, ya después de 60, se apaga. Entonces tendríamos eso. ¿Sí se fijan que son 3 posibles situaciones? Habrá quien diga, no, se va a ir apagando poco a poco, o va a aparecer otra señal, pero esas serían 3 posibilidades. ¿Sí o no? Bien, pues para esta y para esta utilizaríamos otra función de Heaviside, pero ya no nos va a dar tiempo, porque ya son las 13:58. Sí, es triste, creo que ya se acabó. ¿No? Vamos a dejar hasta aquí. Mañana realmente continuamos, ¿no? Vas a volver.